escritores, periodistas e intelectuales. Otro punto es el control de la economía y el clientelismo, donde nacionalización parcial o el control efectivo del comercio y la tierra por medio de concesiones, apropiaciones y sociedades de la familia, donde Trujillo y su círculo dirigieron empresas y recibieron pagos de concesiones extranjeras y extrajeron rentas que reforzaron su base de poder. También la cooptación cultural e institucional, donde universidades, prensa e iglesia fueron cooptadas o presionadas, donde se integró la élite económica en la red de favores para garantizar su lealtad. ¿Cuál es la ideología política del régimen? Uno de los principales puntos es el autoritarismo caudillista y nacionalismo excluyente, donde siguió un pragmatismo autoritario centrado en el liderazgo carismático, el nacionalismo y un mercado de racismo en el Estado. También el anticomunismo instrumental, donde tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente con la polarización de la Guerra Fría, Trujillo usó la etiqueta anticomunista para obtener legitimidad de potencias occidentales y justificar la represión interna. Y también la modernización selectiva, donde el régimen se mostraba como promotor del orden y el progreso mediante obras públicas, pero ese desarrollo fue autoritario, sin democracia ni justicia social. Algunos de los efectos de la dictadura. Primero fue en la economía, porque durante el régimen trujillista la economía dominicana experimentó un crecimiento visible en la infraestructura, en la agricultura y obras públicas. Esto permitió al gobierno presentarse como un promotor del progreso nacional, que se construyeron carreteras, puentes, sistemas de riesgo y edificios públicos que modernizaron la parte del país. Sin embargo, este crecimiento fue selectivo y concentrado, beneficiando sobre todo a las élites cercanas al régimen y a las empresas controladas por la familia de Trujillo. El sector azucarero era pilar de la economía, pues estuvo dominado por el capital extranjero y por los monopolios estatales administrados directamente por el dictador, quien acumuló fortunas personales mediante la apropiación de ingenios, tierras y exportaciones. Aunque el PIB creció, en algunos periodos la desigualdad social se mantuvo alta y la pobreza rural persistió. También en los sociales y en los derechos humanos, pues el régimen de Trujillo se sostuvo mediante un aparato represivo sistemático, pues las Fuerzas Armadas, la policía secreta y las redes de delación civil impusieron un clima de miedo constante, donde los opositores eran perseguidos, encarcelados, torturados o asesinados, tanto dentro como fuera del país. Se estima que cientos de personas fueron ejecutadas por razones políticas o ideológicas. Uno de los episodios. Bueno, en los culturales y educativos, Trujillo promovió un culto a la personalidad sin precedentes, pues su imagen era obligatoria en las escuelas, oficinas y templos. Las ciudades, avenidas, provincias se llevaban su nombre y los libros de texto exaltaban su figura como el padre de la patria nueva. La educación fue utilizada como instrumento de adoctrinamiento, mientras la prensa, la literatura y el arte eran censurados o optados para difundir la propaganda oficial.
Aún así, existieron distintos focos de resistencia cultural e intelectual, tanto en el exilio como dentro del país, donde escritores y periodistas arriesgaron sus vidas para denunciar los abusos del régimen. Esta oposición silenciosa contribuyó más tarde al resurgimiento del pensamiento democrático, esto pues tras su muerte. Ahora, ¿cuáles fueron las razones del colapso? Existieron distintas razones, pero algunas de las que les hablaré principalmente de las fracturas internas. Después de décadas en el poder, la élite trujillista se fragmentó. Familiares, militares y empresarios empezaron a competir, resistir las exacciones de Trujillo, generando conspiraciones. También la pérdida de apoyo internacional. Aunque Estados Unidos lo toleró durante largos periodos, la administración estadounidense llegó a considerar su permanencia como un riesgo, pues la represión diplomática, los recortes de apoyos y condenas por acciones en el exterior erosionaron su margen de maniobra. Ahora, en las operaciones y asesinatos en el extranjero, nos habla sobre la represión incluso fuera del país, donde había atentados contra exiliados, que generó escándalo y contribuyó a la decisión de que su permanencia era insostenible diplomáticamente. Y también uno de los puntos más grandes fue pues, su asesinato, que fue el 30 de mayo de 1961, donde la conspiración de oficiales y civiles opositores que culminó en su asesinato y eliminó la figura central, pero no disolvió inmediatamente las estructuras trujillistas, dando paso a un proceso de crisis y de transición. ¿Cuál fue el proceso de transición a la democracia, o sea, su cambio político? En inmediato pos-asesinato fue en 1961 a 1962, donde tras la muerte de Trujillo hubo represión inicial por seguidores del régimen. Luego emergió una apertura política que permitió el regreso de exiliados y el surgimiento de partidos. También las elecciones y Juan Bosch de 1962 a 1963, donde se celebraron elecciones libres y resultó electo Juan con proyecto socialdemócrata. Su breve mandato fue interrumpido por un golpe militar en septiembre de 1963, esto impulsado por sectores conservadores y extrujillistas. También la crisis y en la guerra civil de 1965, en la intervención estadounidense. En abril de 1965 estalló un conflicto político-militar, un movimiento constitucionalista que buscaba el retorno de Bush, que llevó a la intervención de fuerzas estadounidenses. Y la intervención y la negociación posterior condujeron a la estabilización política bajo la supervisión internacional y a elecciones posteriores, que fue en 1966, que trajeron a Joaquín Balaguer al poder, representando continuidad y ruptura parcial. La transición fue incompleta y conflictiva, pues la salida de Trujillo permitió la apertura electoral, pero las redes clientelares, la polarización social y la intervención extranjera marcaron unos años de inestabilidad en los que la consolidación democrática tardó en producirse. Ay, pues para concluir, se puede retomar que la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que fue de un periodo de 1930 a 1961, transformó profundamente la República Dominicana al combinar modernización material con represión política, hizo ascenso al poder mediante el control militar y electoral, dio origen a un régimen autoritario sustentado en el miedo, el culto a la personalidad y la censura, y aunque promovió obras públicas, el crecimiento económico y cierto orden administrativo,
Esos avances sirvieron principalmente para legitimar su dominio y enriquecer a su círculo cercano. En el contexto internacional, Trujillo aprovechó la Guerra Fría para presentarse como aliado anticomunista, mientras lo consolidaba un sistema represivo que violó sistemáticamente los derechos humanos. La masacre de Perejil de 1937 y la persecución a los disidentes evidenciaron el carácter violento y racista de su régimen. La caída de 1961 respondió al desgaste interno, el aislamiento diplomático y la resistencia social, lo que abrió un proceso complejo hacia la democracia, en conjunto al trujillismo, que dejó una huella ambigua en el proceso económico superficial, pero un profundo atraso político y moral que marcó a la nación durante décadas. Bueno, eso sería todo por mi parte, compañeros. Muchas gracias.